Platonismo. El platonismo, fundado en las ideas y escritos del filósofo griego Platón, sostiene una distinción entre el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos y un mundo de formas o ideas eternas, inmutables y perfectas. Según Platón, lo que experimentamos en el mundo físico son meras sombras o imitaciones de estas formas puras. La teoría de las formas abarca no solo objetos concretos, sino también conceptos abstractos como la justicia, la belleza y la igualdad. El conocimiento verdadero, entonces, no se deriva de la experiencia sensorial, sino del entendimiento racional de estas formas universales. Platón cree que el alma es inmortal y posee conocimiento de las formas antes de encarnarse en el cuerpo, por lo que el aprendizaje es en realidad un proceso de recordar estas verdades eternas. Aristotelismo. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles enfatiza la importancia de la observación empírica y la lógica como las bases para adquirir conocimiento. El aristotelismo se centra en analizar y comprender los objetos y eventos del mundo natural tal como se presentan a nuestros sentidos. Aristóteles argumenta que todo ser tiene una esencia o naturaleza específica que puede conocerse mediante el estudio y la razón. Su método científico y sus análisis lógicos de causas y principios son fundamentales en su filosofía, marcando un contrapunto al idealismo de Platón. Para Aristóteles, la felicidad, o eudaimonia, es el fin último de la vida humana, alcanzable mediante la virtud y la realización de la propia naturaleza o función esencial. Estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C. Esta filosofía sostiene que la virtud, entendida como sabiduría y autocontrol, es suficiente para alcanzar la felicidad. Los estoicos creen que debemos vivir de acuerdo con la razón y en armonía con el cosmos, aceptando todo lo que ocurre como parte de un orden natural divino. El estoicismo enseña a controlar nuestras emociones y deseos para mantener nuestra serenidad y libertad interior frente a las adversidades externas. La indiferencia apasionada, apatheia, frente a los sucesos externos y el reconocimiento de lo que está y no está en nuestro control son aspectos centrales de esta filosofía. Epicureísmo. El epicureísmo, fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., sostiene que la felicidad y la ausencia de dolor constituyen el objetivo último de la vida. A diferencia de una percepción común, Epicuro argumenta que el placer más grande se encuentra en la simplicidad, la moderación y el conocimiento, en lugar de en la indulgencia desenfrenada. El epicureísmo enfatiza la importancia de la amistad, la reflexión filosófica y una vida retirada como medios para alcanzar una vida plena y feliz. Epicuro también es conocido por su materialismo, argumentando que todo en el universo está compuesto por átomos, incluyendo el alma, que se disuelve tras la muerte, liberándonos del miedo a la muerte y al más allá. Confucianismo. El confucianismo se basa en las enseñanzas de Confucio, un filósofo chino del siglo VI a.C. Este sistema filosófico y ético enfatiza la importancia de la moral personal, la integridad, el respeto por los rituales y las relaciones sociales armoniosas. Confucio enseñó el concepto de Ren, humanidad o benevolencia, que es la cualidad esencial para un buen gobierno y relaciones interpersonales armoniosas, y Li, que significa ritual, que prescribe la conducta correcta en la sociedad. La filosofía confuciana promueve la idea de que los líderes deben ser modelos de virtud para inspirar moralidad en la población, abogando por un sistema meritocrático de gobierno. La familia y el respeto por los mayores son fundamentales, con el concepto de Xiao siendo central para estructurar una sociedad ordenada y justa. Escepticismo. El escepticismo filosófico cuestiona la posibilidad de tener certeza absoluta en cualquier conocimiento. Surgido en la Grecia clásica, este movimiento alcanzó su máxima expresión con Pirrón y posteriormente con la escuela escéptica de la Nueva Academia. Los escépticos argumentan que, dado que diferentes personas pueden tener percepciones contradictorias de la misma realidad y que cualquier argumento puede ser contrarrestado con otro, no se puede alcanzar una certeza definitiva. Por tanto, proponen suspender el juicio sobre las afirmaciones de conocimiento. Este suspender el juicio lleva a la paz mental y la tranquilidad, al liberarnos de la ansiedad de tratar de discernir las verdades últimas. Escolasticismo. El escolasticismo es un método de pensamiento crítico que se desarrolló en las universidades medievales de Europa
desde aproximadamente el siglo IX hasta el siglo XVII. Se caracteriza por su intento de reconciliar la teología cristiana con la filosofía heredada de los antiguos griegos, particularmente Aristóteles. Santo Tomás de Aquino es una de sus figuras más destacadas y su obra, Suma Teológica, es un ejemplo paradigmático de cómo el escolasticismo buscaba armonizar la fe y la razón. Este movimiento puso especial énfasis en la dialéctica, el uso de la lógica para resolver contradicciones entre afirmaciones aparentemente opuestas, con el fin de profundizar en la comprensión de la doctrina cristiana. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento humano, por encima de la experiencia sensorial. René Descartes, con su famoso dictum «pienso, luego existo», encarna el ideal racionalista de la duda metódica y la búsqueda de fundamentos indubitables para el conocimiento. El racionalismo se caracteriza por el énfasis en las ideas innatas y el conocimiento a priori, argumentando que existen verdades evidentes por sí mismas que la mente humana puede conocer directamente a través de la razón. Empirismo. Contrapuesto al racionalismo, el empirismo argumenta que todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial. Filósofos como John Locke y David Hume defendieron que la mente al nacer es una tabula rasa, un lienzo en blanco sobre el cual la experiencia escribe. El empirismo se centra en la observación y la experimentación como bases del conocimiento, influyendo profundamente en el desarrollo del método científico moderno. Taoísmo. El taoísmo se origina en los escritos atribuidos a Lao Tse, especialmente el Tao Te Ching, y se centra en vivir en armonía con el Tao, que se puede entender como el camino, principio o flujo fundamental del universo. El Tao es inefable e indefinible. Es la fuente y el principio ordenador de todo lo que existe. El taoísmo valora la simplicidad, la espontaneidad y la no acción, Wu Wei, un concepto que promueve actuar en concordancia con la naturaleza y de manera no forzada, permitiendo que las cosas se desarrollen naturalmente. También pone un fuerte énfasis en la práctica de disciplinas físicas y meditativas para cultivar la salud, la longevidad y la armonía espiritual. Existencialismo. El existencialismo se enfoca en la experiencia individual, la libertad y la elección, destacando la importancia de la acción, la decisión y la responsabilidad personales. Surge en el siglo XX como una reacción contra las filosofías que subsumen al individuo en sistemas abstractos, con figuras clave como Jean-Paul Sartre y Søren Kierkegaard. El existencialismo sostiene que el individuo es libre y debe crear su propia esencia a través de sus acciones. Pragmatismo. El pragmatismo es una tradición filosófica que se originó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX con pensadores como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. Esta corriente sostiene que el valor de una idea o teoría reside en sus efectos prácticos y sus aplicaciones en el mundo real. El pragmatismo enfatiza la acción y la utilidad en el proceso de teorización, sugiriendo que la verdad debe ser entendida en términos de la práctica. Los pragmatistas consideran que las ideas son herramientas para la resolución de problemas y deben ser continuamente probadas y ajustadas en función de su capacidad para promover resultados deseables en la experiencia vivida. Idealismo. El idealismo sostiene que la realidad está constituida o fuertemente influenciada por las ideas y percepciones mentales. Para Immanuel Kant, la realidad que conocemos es mediada por nuestras estructuras cognitivas y, por lo tanto, no podemos conocer las cosas en sí mismas, solo cómo se nos aparecen. Hegel posteriormente expandió este marco hacia un sistema dialéctico en el cual la realidad se comprende como el despliegue de la idea absoluta a través de la historia. Budismo. Fundado por Siddhartha Gautama, es decir, el Buda, en el siglo VI a.C., enseña el camino hacia el cese del sufrimiento y la consecución del nirvana, un estado de liberación y paz. Las 4 nobles verdades son el núcleo de las enseñanzas budistas, destacando la omnipresencia del sufrimiento en la vida, su origen en el deseo, la posibilidad de su cese, y el camino óctuple como medio para extinguir dicho deseo. Misticismo. El misticismo, presente en varias tradiciones religiosas, enfatiza la importancia de la experiencia personal y directa de lo divino o de la realidad última. En la Edad Media, el misticismo cristiano floreció con figuras como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
quienes describieron sus experiencias místicas como uniones íntimas y transformadoras con Dios. Estas experiencias suelen ir acompañadas de prácticas como la oración contemplativa, el ayuno y otras formas de ascetismo, buscando una comprensión que trasciende el intelecto y se asienta en la experiencia vivida de lo sagrado. Positivismo. El positivismo, fundado por Auguste Comte en el siglo XIX, es una corriente filosófica que argumenta que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, derivado de la afirmación de teorías a través de la aplicación del método científico. Según el positivismo, todo conocimiento debe basarse en fenómenos observables y empíricamente verificables, excluyendo la metafísica y la teología como formas válidas de conocimiento. Esta filosofía tuvo una influencia significativa en el desarrollo de las ciencias sociales y en la separación entre la ciencia y la filosofía. Fenomenología. La fenomenología es un movimiento filosófico iniciado por Edmund Husserl a principios del siglo XX. Se centra en la descripción detallada de las experiencias vividas desde el punto de vista de la primera persona, con el objetivo de revelar la estructura esencial de la experiencia y la conciencia. La fenomenología busca ir más allá de los prejuicios y suposiciones científicas y filosóficas para capturar la manera en que las cosas se presentan en nuestra experiencia directa, subrayando la importancia de los fenómenos tal y como se manifiestan en la conciencia. Martin Heidegger, un alumno de Husserl, expandió la fenomenología hacia el análisis del ser, ontología, marcando un giro existencial en la fenomenología. Ahora eres más listo. Nos vemos en el próximo video.